Possessed by black fucking metal. Nargaroth es una banda alemana de black metal fundada en 1997 y originaria de Sajonia, Alemania. Con 21 años de carrera y 8 álbumes publicados, Nargaroth ocupa un lugar importante dentro de la escena black metal, principalmente gracias al trabajo y talento del único miembro y fundador de la banda, René Wagner, usando simplemente músicos de sesión y de gira. Así que aprovechando que dentro de poco Nargaroth va a estar pisando Sudamérica junto a Belfegor, en el día de hoy te traigo 10 curiosidades sobre la histórica banda Nargaroth. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El tercer CD de la banda se llamó Black Metal es Guerra, y estaba destinado a ser un tributo a los primeros músicos de la escena black metal, ya que gran parte de las letras de este álbum tratan sobre eventos que ocurrieron dentro de la historia del black metal, incluyendo 4 covers. La portada de este disco muestra una foto de René Wagner imitando una pose que el músico Barbie Carnes hizo para una fotografía promocional de Burzum. La canción Black Metal es Krieg posee un riff de la canción End of Life de la banda Street. El tema titulado El día en el que Burzum mató a Mayhem habla sobre el asesinato de Euronymous a manos de Barbie Carnes en 1993. La pista Eric Puedes violar a Los Ángeles está dedicada a Eric Broderskift, quien tocó la batería en Immortal, Borknagar y Gorgoroth entre 1993 y 1997, suicidándose luego con una sobredosis en el año 1999. Este tema también incluye un riff de la canción de Immortal llamada The Sun No Longer Rises, y la canción I Born For You comienza con un diálogo tomado de la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. My face and he cuts my fucking ear off. I'm fucking deformed. Fuck you! Fuck you! I'm fucking dying here! I'm fucking dying! Curiosidad número 2. El nombre de la banda en un principio fue variando un poco. Primero el grupo se llamó Occultis, nombre tomado por iniciativa de un miembro anónimo conocido como RS. En 1991 y 1992, la banda se llamó de esta forma. Más tarde, a mitad de 1992, la banda se renombró como Exuminance, y eran un total de 4 integrantes. Pero después del suicidio de RS, Exuminance dejó de existir, y en 1997 René volvió a renombrar la banda como Nargaroth. Al estar fuertemente relacionado con la naturaleza, el prefijo Narg fue encontrado rápidamente. Darken, un nuevo integrante del grupo en ese entonces, había propuesto que la banda se llamara Narfalk, pero ese nombre fue desechado por René debido a que sentía que había una conexión demasiado fuerte con la palabra halcón, haciendo que la gente los nombre de forma errónea, por lo que para completar el nombre decidió agregar la terminación Roth, sacada del nombre de una de sus bandas de black metal favoritas de ese entonces, Gorgoroth, finalizando la creación del nuevo nombre del grupo. Curiosidad número 3. René Wagner es el fundador y único miembro de la banda Nargaroth. Al principio, en los comienzos de la banda se hacía llamar Canwulf, un nombre que sacó de un libro francés con antiguos nombres escandinavos, entre los cuales se encontraba Canwulf, el nombre de un vikingo que se volvió inmortal después de morir por primera vez en el año 834. Pero últimamente Wagner renunció completamente al uso de este nombre y prefirió llamarse Ash, porque generalmente las personas cercanas a él lo llamaban de esta manera. Ash es un apodo que obtuvo por sus amigos y familiares durante principios de los 90 debido a su interés en la serie de películas Evil Dead. Ash es el responsable de la producción musical y las letras de Nargaroth, siendo ayudado a veces por músicos invitados. Las raíces musicales de Ash comienzan a principios de los 80 cuando por presión de su madre tomó lecciones de piano, pero sus principios creativos con Nargaroth comenzaron en 1989 con un bajo que le regaló un músico de blues con el cual tomaba lecciones, agregándoles de forma distorsionada música a sus poemas. Curiosidad número 4.
En el año 2004 se publicó el álbum Pro-Satanica Shooting Angels, y según Ash, no presenta ningún cambio en la música y letras de Nargaroth como muchas reseñas del álbum en ese entonces afirmaban, sino que se había pensado originalmente como un proyecto aparte cuyo nombre iba a ser Pro-Satanica, y el nombre del álbum iba a ser Shooting Angels. Sin embargo, Ash afirmó que sus ambiciones musicales estuvieron siempre conectadas de forma inseparable con Nargaroth, por lo que rechazó la idea de implementar sus creaciones en un proyecto aparte, y decidió registrar estas canciones bajo el nombre de Nargaroth. Curiosidad número 5. Amarok es el segundo álbum de Nargaroth y se publicó en el año 2000, pero en realidad este no es un álbum nuevo, sino que es un demo que contiene varias pistas de audio recicladas. Por ejemplo, la primera canción, Herbstrade, es una versión diferente del tema que apareció en el demo del mismo nombre. El segundo tema es un cover de Burzum. La tercera y cuarta canción son temas que también se tomaron del demo de 1993 llamado Herbstrade, solo que en este disco están remasterizados, y los últimos dos temas son pistas de audio inéditas dedicadas como un regalo a todos los fans de la banda. Según Ash, confiesa que este no era un lanzamiento realmente necesario, y que le hubiera gustado añadir las canciones de este CD en un álbum conceptual, ya que de manera personal, considera todas estas canciones como sus favoritas de todo su trabajo. Amarok tiene la canción más larga del grupo titulada Amarok Zorn des Leimes Parte 2, la cual pertenece a la trilogía de canciones del mismo nombre y posee una duración de 22 minutos con 37 segundos. Debido a un error de la imprenta, la portada original de este álbum fue intercambiada por la parte posterior del folleto del CD. Curiosidad número 6. Razluka, o por su traducción, Despedida, es una serie de 12 EPs de Nargaroth, donde Ash colocó una selección de varios poemas suyos como un intento de lidiar con la muerte de su amigo anónimo RS, quien se colgó en 1995. En estos CDs, el músico también expresó sus sentimientos sobre la vida y la muerte del cantante de AC/DC Bon Scott, quien después de una noche de copas murió ahogándose con su propio vómito. En el folleto del álbum, Ash le dedica estos discos a ambos artistas, nombrando a Bon Scott como uno de los últimos rebeldes reales. La grabación de Razluka parte 1 y parte 2 se completaron en tan solo 3 días, siendo comenzadas el 3 de junio de 2001 y terminadas el 5 de junio. Sin embargo, la parte 2 se publicó antes en el año 2002 y la parte 1 se publicó en 2004. Con respecto a esto, Ash declaró que la división del álbum en 2 CDs fue una mala decisión y que le hubiera gustado dejar las canciones todas juntas en un solo álbum. Por esta razón luego se publicó Razluka Unity, que contiene ambos CDs en uno solo. La imagen que aparece en la portada de ambos discos muestra a la mujer irlandesa Deirdre, una heroína trágica de la mitología irlandesa. Curiosidad número 7. En la época del año 2000, Ash y Sharon compartían un apartamento donde en tan solo un par de tardes grabaron el demo Fuck Off Nowadays Black Metal. Un día donde estaba totalmente fuera de control, Ash grabó él solo el tema A Black Metal Song, Just for Black Metal Maniacs, estando desnudo, sangrando en varios puntos de su cuerpo y completamente desorientado. Esta demo fue publicada en varios formatos, de los cuales uno era en cassettes. Se produjeron un total de 333 copias en cassettes, los cuales estaban todos numerados empezando por el número 0, y cada copia con un número impar tiene la canción A Black Metal Song. Por otro lado, las versiones en vinilo de este demo se limitaron a un total de 100 copias, teniendo cada uno de los vinilos una de las 100 piezas de grabación de este tema, las cuales fueron numeradas consecutivamente, lo que significa que si algún día las 100 personas que poseen este vinilo se reúnen en cierto lugar y unen la cinta magnética cortada en su orden consecutivo del 1 al 100, van a poder escuchar la canción A Black Metal Song en la cinta magnética original. Esta demo contiene la mejor canción de Nargaroth según Ash, la cual se titula Shall We Begin, definida por él como lo que siempre quiso hacer con Nargaroth, pero también lo que nunca ha logrado hacer otra vez. Curiosidad número 8. El primer álbum de Nargaroth se tituló Herbstrade, y Ash declaró que sus sentimientos hacia el álbum son una relación de amor y odio, ya que durante la época de producción del disco, este se vio afectado por varios retrasos incesantes debido a los fallos de los demás integrantes y a la muerte de RS. La canción Das Schwarze Gemälde, o por su traducción, El lienzo negro, originalmente había sido hecha con letras y voces como una canción normal, pero René decidió no utilizar estos elementos y fue colocada en el álbum como la pieza instrumental que conocemos hoy en día. Además, al igual que en Amarok, Ash se encargó de las voces y de todos los instrumentos presentes en el álbum, a excepción de la guitarra líder de la cual se encargó Sharon. Curiosidad número 9. René Wagner afirmó que siempre le fue fiel al black metal de los años 90 y que siente rechazo hacia el black metal actual. Un ejemplo de esto es el disco Siempre Fiel de 2007, en el cual se rehusó a ceder a lo popular y a tocar de una manera más técnica y rápida, ya que según él, eso no es black metal, por lo que prefirió solamente crear estructuras simples con ecos en las voces y el sonido clásico y monótono de la batería en el black metal. Otro ejemplo de esto se ve en el álbum Visiones Espectrales de Guerra Mental, donde aparte de honrar, conmemorar y recordar al black metal clásico, todos los temas en los que se utiliza el sintetizador fueron grabados de forma tradicional utilizando las manos, y no programas de computadora como es habitual en estos tiempos para producir esos sonidos. Curiosidad número 10.
Durante 2014 y 2015, Ash se encontraba sin hogar y sin rumbo, viviendo durante cortos periodos de tiempo en zonas rurales volcánicas en México y en el retiro del resguardo de nativos americanos en Canadá. En estos lugares fue donde se escribieron las letras del nuevo álbum de Nargaroth, Era of Threnody. Este estilo de vida nómada autoimpuesto se debe a que Ash quería incorporar elementos de flamenco a su música, por lo que para estar más familiarizado con el flamenco tradicional, tomó la decisión de hacer este viaje, tomándole un total de 2 años completar el álbum, el cual posee en varias canciones estos elementos gracias al trabajo de Bern, quien fue guitarrista en vivo de la banda y se encargó de las guitarras, el bajo y los samples en este disco. La portada del álbum ilustra la figura del griego Laocoon. Cada una de las serpientes representan la tentación y el amor perdido, contra las cuales Laocoon, herido, lucha hasta que envenenan su corazón. Adolorido sostiene débilmente la espada a punto de deslizarse, mientras que el orden del mundo, simbolizado por los pilares que colapsan, se esfuma, y al fondo se encuentra el símbolo de Babilonia, que contempla despiadadamente la tragedia. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video. Temo que debo pedirle que abandone esta tienda. ¿Quién demonios eres tú? Me llamo Ash. ¿Ahora qué?